Bienvenidas, bienvenidos a Creativas, un podcast que celebra la producción artística femenina en todas las épocas de la historia de la humanidad. Mi nombre es Andrea, me encanta acompañarlos el día de hoy y estamos en un viernes más de este mes de enero de 2024. Hoy tenemos nuestro cuarto capítulo y queremos hablarles de la simbología femenina en la Edad Media. Ya sabemos bastante bien por capítulos anteriores que hay dos imágenes sobresalientes de la mujer en la Edad Media. La mujer pecadora y la mujer ejemplar. Y son símbolos precisos los que llevaron a la población medieval a pensar esto. Sabemos que el poder de las imágenes es impresionante para comunicar, para educar y tiene también un aspecto negativo que las imágenes también sirven para adoctrinar. No podemos olvidar el importante trabajo de la imagen dentro de la colonización, de cómo a partir de la imagen lograron adoctrinar a los pueblos originarios de América para avivar todo este espíritu católico en la España saliente del medioevo. Pues en esta época, en la Edad Media, gracias a la nulidad o a la poca frecuencia de la imagen femenina, sabemos que para la construcción de sociedad nosotras no éramos relevantes. Y las pocas mujeres que salían a flote, que lograban verse aquí y allá, eran reinas consortes o unas cuantas nobles, muy pocas la verdad, contadas con los dedos de la mano, que trabajaron por no quedar en el anonimato. Un ejemplo que descubrimos gracias a la realización de este podcast, es decir, gracias a todo este proyecto que se llama Creativas, es Hildegarda de Bingen. Fue una abadesa, es decir, una mujer que decidió ser monja y vivir en una abadía, y en este caso ella vivió en la abadía de Disi-Dondenberg en Alemania, Renania, un espacio que queda en el occidente de Alemania. Pues la descubrimos a ella y qué berraquera de mujer. Y también encontramos muchas más mujeres increíbles que la precedieron y pues en nuestras redes sociales ya les hablamos de ellas y si no nos siguen pues ¿qué están esperando? Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Aparecemos como Creativas Podcast. Ya saben, Creativas Podcast. Entonces vayan, nos siguen, ven nuestro contenido, lo comparten porque el conocimiento es para compartirse y también pues vamos comprendiendo pequeñas cositas de distintas épocas de la historia de la humanidad. Pero bueno, aquí el tema es la simbología que decidió usarse para retratar a las mujeres en la Edad Media. Como les contábamos anteriormente en otros capítulos, la imagen de la mujer es más bien inexistente en la Alta Edad Media y en parte de la Plena Edad Media. La imagen femenina era reprimida por la hiperreligiosidad del momento, y es que la vida llena de malos tragos, de trabajos forzados y de dificultades pues era culpa de Eva, ¿de quién más no? Si ella fue quien ocasionó el pecado original, gracias a Eva nos tocó salir del jardín del Edén, de la vida perfecta y maravillosa, de todo este jardín de delicias, fantástico, en donde nunca íbamos a tener que hacer nada. Y gracias a Eva nos tocó trabajar y a las mujeres nos condenaron a someternos a los hombres y a que el parto nos doliera mucho. Y a que muchas incluso mueren gracias al parto porque es una especie de castigo y que incluso se justifica esto, ¿no? Que estar sometidas y sufrir pues es el castigo que merecemos por el pecado de Eva. Y esta es la interpretación de la Biblia que hemos tenido a lo largo de muchos años, que Eva siempre ha sido la culpable.
Por Eva, como les decíamos, inicia el pecado. Y con la Virgen María, que es la siguiente versión que tenemos de la mujer, ¿no? Tenemos la mujer pecadora, que es Eva, y tenemos la mujer ejemplar, la mujer sin mancha, que es la Virgen María. Con la Virgen María obtenemos esta especie de perdón, de reivindicación de ese pecado mortal que había cometido Eva. Entonces, estas son las dos versiones comunes de la mujer en la Edad Media. O éramos santas como María, o éramos pecadoras como Eva. También está el leve punto intermedio que era María Magdalena, que de ella queremos hablarles mucho más, pero no ahorita. Este leve punto intermedio que era María Magdalena, pero pues que no sirvió tanto como mediación. O sea, María Magdalena era esta mujer pecadora que había reconocido su pecado, que se arrepentía bastante del pecado, entonces esperaba ser perdonada algún día y pues no funcionó mucho este personaje intermediario porque tenemos que pensar en la Inquisición. En la Inquisición a ninguna mujer la perdonaron. A todas las quemaron y las condenaron como brujas y las quemaron vivas. Y las vieron sufrir y nadie hizo nada. Entonces esta imagen como de pecadora que se arrepiente y que es perdonada por sus pecados, pues aquí como que al final de la Edad Media no la tuvieron en cuenta, pero para nada. Solo habían mujeres o buenas o malas. No había intermedios. No había medio buenas, no había medio malas. Encontramos que un simbolismo propio de la Edad Media era el cuerpo desnudo femenino, que se vinculó todo el tiempo con el pecado y con este sentimiento de culpa que en las mujeres es tan común. A las mujeres nos han enseñado desde muy pequeñas que debemos vivir con culpa, que nuestra existencia se basa a partir de la culpa. La mujer era asociada a la sexualidad, el peligro e incluso la muerte. Y qué contradictorio, porque somos de quien emana la vida. Gestamos la mano de obra barata del capitalismo, pero somos quienes causamos la muerte. Qué contradictorio eso. Este simbolismo se expande por el contexto judio-cristiano de la época que sataniza la visión del cuerpo. Y pues bueno, siglos antes nuestro cuerpo se asociaba a la fertilidad y éramos sinónimo de la madre tierra. Un concepto bastante explorado por el ecofeminismo, algo de lo que estaremos hablando cuando toquemos el tema de género y de los feminismos que son tan importantes para el arte femenino, para la concepción de la producción artística femenina. Pero éramos concebidas como algo tan importante como lo es el espacio que habitamos, la tierra. A las mujeres, y desde siempre, se nos ha considerado que somos pecadoras cuando no somos el medio para un fin. Pensémoslo de esta manera. María fue el medio para el nacimiento del Redentor y este Redentor era el fin, el propósito. Entonces, María fue el medio para un fin y Eva no fue ningún medio para un fin. Eva fue la protagonista de esta historia, fue sujeta. Y eso es lo que más molesta, que nosotras tengamos un papel relevante porque son los hombres quienes siempre han podido contar la historia. Entonces, satanizar a este tipo de mujeres era lo que se buscaba, incluso en nuestros tiempos se sigue buscando satanizar a las mujeres que son protagonistas y que no son el medio para un fin. En el arte gótico, que es mucho más cercano a la Baja Edad Media, cuando ya está por desaparecer, podemos ver muchísimo más las representaciones de los cuerpos desnudos y mucho más el cuerpo femenino que se asocia tanto a la lujuria, como les contamos desde hace ya varios capítulos y también en nuestras redes sociales.
Y como era necesario ilustrar a las personas, adoctrinarlas, educarlas a partir de la imagen, porque muchas no sabían ni leer ni escribir, entonces todo entraba a través de los oídos y a través de la vista, pues en el arte románico, que es este arte de la plena Edad Media, más o menos, de una pequeña partecita de la Alta Edad Media y de la plena Edad Media, que son como siglos del 10 al 12 más o menos, podemos decirlo, pues en este arte románico había una ausencia completa de los senos y el pubis. O sea, eso no existía en Eva. Podemos ver pinturas en donde está Eva en este arte europeo medieval, pero es completamente plana. O sea, no hay pechos, tampoco hay algo entre sus piernas, porque exhibir demasiado el cuerpo femenino hablaba de lujuria. Y pues no era muy prudente que en un lugar en donde te estaban enseñando a decirle que no a los pecados, pues te mostraran a la mujer del pecado original completamente acorde a nuestra realidad, ¿no? A esta tridimensionalidad en donde sentimos absolutamente todo, tocamos absolutamente todo y vemos absolutamente todo. Este arte románico es aquel que no tiene en cuenta el naturalismo helénico, una característica fundamental del arte griego, y es por eso que en la Edad Media, en esta parte de la Edad Media, en la plena Edad Media, vemos que sus pinturas eran en segunda dimensión, es decir, que eran pinturas sin perspectivas y sin alusiones a nuestra realidad. Todo se veía más bien como animado y caricaturesco y buscaba ser mucho más pictórico que natural. Entonces también puede que llegue a ser entendible que no quisiesen retratar el cuerpo de la mujer realmente como era, pero pues tomándose atribuciones en donde ya no existían partes importantes del cuerpo femenino, pues no era tan necesario. Solo porque nuestro cuerpo lo han asociado generalmente la población masculina a la sexualidad y a la lujuria y al deseo, no es que tengamos que ocultar estas partes de nuestro cuerpo con las que generalmente venimos al mundo las mujeres. Pero dejando de lado pues esta idea tan negativa que se tenía de la mujer, pasemos a la Virgen María. Esta figura femenina por excelencia de la Biblia. María generalmente era retratada con mantos en tonos púrpura y sabemos que el tono púrpura estuvo durante mucho tiempo asociado a la realeza, entonces María era una especie de reina en el imaginario de la Edad Media. Además se podía usar verde oscuro, negro, gris e incluso rojo. Y para la época de la colonia pues el rojo se empezó a utilizar muchísimo más en el hombre para hablar de este sentido monárquico y de la idea de hacerle caso a la corona, en nuestro caso a la corona española. Pues a María se la empieza a retratar con azul, su manto es azul y esto ocurre desde el siglo XIII, es decir, la Baja Edad Media. Ya estaban cercanos a unos 3 siglos, más o menos, 2 siglos de acabar la Edad Media y empezar con el barroco, que es un movimiento exagerado, fantástico dentro de las artes plásticas, y María empieza a usar un tono en azul, que de hecho el azul era un pigmento bastante difícil de encontrar en la época y por eso se le designa también a María, porque la pureza de María es muy difícil de encontrar, así como ese pigmento. Entonces cada vez que se va a pintar a la Virgen María se está pintando su pureza inalcanzable. Y esto era lo que quería enseñarse a las mujeres de la Edad Media. Debían ser igual de puras, igual de castas, tenían que ser estas figuras excelentes como María. Si usted aquí en Bogotá en algún momento va a visitar el Museo Colonial o algún espacio que tenga colección de arte colonial, va a darse cuenta que la única con vestido o con manto azul es María. La va a identificar fácilmente por eso, porque vestida de azul siempre está María. Y es muchísimo más habitual encontrar
a María de azul en pinturas de la Inmaculada Concepción. Entonces, si usted ve a una mujer de azul, es María en la Inmaculada Concepción. Téngalo por seguro. Un personaje que hace parte de la simbología femenina que nos llamó bastante la atención es el personaje de María Magdalena. María Magdalena fue un personaje creado por Gregorio Magno. Este hombre unificó 3 figuras que aparecen en los evangelios del Nuevo Testamento. Está María Magdalena, que en algún momento estuvo poseída por 7 demonios, y Jesús pues le sacó los demonios. Ella también fue la primera en verlo resucitar. Está María de Betania, que era la hermana de Marta y Lázaro. Y por último tenemos a una pecadora anónima, no sabemos quién es, pero esta pecadora pues unge los pies de Jesucristo. Llora sobre sus pies y los enjuaga y demás, bueno, los unge. Y este hombre, Gregorio Magno, unificó esos 3 personajes para crear a la María Magdalena que durante mucho tiempo hemos conocido. Esta mujer que se dedicó a cosas de la vida alegre y nocturna, pero pues que es un invento y que cogió muchísima más fuerza dentro de la Edad Media. Y es por eso también que los pecados del deseo y de la lujuria, de todo este acto carnal, se asocian a María Magdalena y al cuerpo femenino. A lo largo del siglo XV, ya muy cercanos a finalizar la Edad Media, María Magdalena es retratada con una larga cabellera que le está tapando su desnudez pecaminosa. Entonces ella está desnuda, nos la muestran desnuda y solo con su cabello, porque hablan del pecado carnal, del deseo. Y algo importante de la simbología para entender a María Magdalena dentro de la pintura medieval es que de tanto pintarla con el cabello sobre su cuerpo, la empezaron a pintar con el vello corporal. Entonces en la parte de sus senos y en las rodillas el vello corporal no está, pero el resto de su cuerpo está lleno de vellos y su cabello también busca taparla. Con esto lo que buscaba interpretarse era que gracias a su pecado vivía como una ermitaña y esa era su penitencia, vivir desnuda con todo su cuerpo lleno de vello y vagando por el mundo. Para contribuir a esta idea del simbolismo femenino o de la iconografía que encontramos en las pocas pinturas sobre mujeres, también es importante ver qué llevan las mujeres consigo en las pinturas. Un ejemplo de esto es Santa Catarina. Fue una noble, virgen y mártir de Alejandría. Ella es la patrona de los filósofos y en 307 después de Cristo fue vilmente asesinada por orden del emperador Magencio. La decapitaron. A Santa Catalina la podemos ver representada con una corona porque era virgen y aparte era noble. Además, la encontramos desnuda para mostrar su humillación y sometimiento a los hombres que fueron tan malos con ella en su época, y con ruedas rotas con púas hacia afuera para lastimar. No sé cómo hacerme entender sobre esto. Las púas estaban saliendo de la rueda y a ella la ponen en el centro de estas 2 ruedas para poder lastimarla, pero las ruedas están rotas porque así lo cuenta la leyenda sobre ella. Cuando quisieron hacerle daño con estas ruedas llenas de púas, las ruedas se rompieron en 2 para que no la pudieran lastimar. Y aparte de esto, lleva una espada en la mano. Estos son instrumentos del martirio que sufrió aquí en la tierra. Estos elementos simbólicos dentro de la pintura nos hacen entender que fue una mártir. Por eso es fácil identificarla como Santa Catalina, por la rueda con púas y la espada que lleva en la mano. También encontramos a Santa Bárbara. Nos encanta, nos fascina la historia de Santa Bárbara. Es
impresionante lo que le sucede. Ella es la patrona de los mineros y artilleros y fue una doncella virgen de Nicomedia. Esto es actualmente Izmit en Turquía. Y fue encerrada en una torre por su padre porque ella quiso defender el cristianismo a capa y espada y en su país eran paganos y esto a su padre no le gustó, la encerró en una torre y en el año 306 después de Cristo él mismo la decapitó. Lo curioso de esto es que cuando su padre la decapita, cae un rayo del cielo, el cielo se abre para dejar caer este rayo y este rayo lo mata por haber matado a Santa Bárbara. La iconografía que nos demuestra que estamos viendo pinturas de Santa Bárbara es que a ella también la retratan con una corona real, una corona como de reyes o una corona de flores. En sus manos puede tener una torre, que era la torre en la que estaba encerrada, o puede estar a sus pies o puede estar de fondo en el paisaje, en la pintura. Y para representar su martirio está el rayo que cae del cielo, porque era como les contábamos, ¿no? Que el rayo mata a su papá luego de que inmediatamente de que la decapita. Aquí en Bogotá, en la restaurada Casa de Moneda del Banco de la República, descubrieron un vitral en donde está Santa Bárbara. Y también en este espacio está la primera sala de la colección de arte del Banco de la República, que nos habla de este periodo colonial mucho más cercano un poco a la Edad Media, a esto que les estamos contando de las santas y de la iconografía, que nos habla de sus historias y de sus martirios. Entonces vayan, visítenlo, háganse público del arte maravilloso que se expande en esta Bogotá y pues es importante también para que aprendamos mucho más de arte. El arte es una conexión importantísima para la sociedad, para entender otros periodos de la historia, entonces vayan a visitar este vitral, esa primera sala de la colección de arte porque es fantástica. Personalmente me encanta, me fascina, porque me gusta mucho todo lo que hay escondido en este tipo de arte, ¿no? Cada objeto nos va contando algo. Y es lo que les estamos contando en este capítulo, la importancia de la simbología para retratar a las mujeres. Y así como se tenían mujeres nobles, santas y mártires, encontramos la lujuria. Para representar a la lujuria estaban las serpientes y los sapos, que generalmente hacían sufrir a las mujeres en las pinturas, porque esta era su condena, sufrir a manos de bestias muy feas. Y una imagen típica de la Edad Media sobre esto son las mujeres desnudas, de pie, con dos serpientes enroscándose en sus piernas que quieren llegar a morderlas y estas mujeres intentan zafarse pero no lo pueden. Esta imagen se hizo famosa en el año 1080 después de Cristo y se expandió durante toda la Edad Media. Entonces hace parte de la simbología. Además, como les contábamos en nuestro segundo capítulo, está Salomé. Salomé fue la hijastra de Herodes y es una mujer que, aparte de ser pecadora por querer la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, es una mujer musulmana. Gracias a los roces que se tenían entre estas culturas, entre Occidente y Oriente, en medio de las cruzadas, pues las mujeres musulmanas no eran bien vistas. De hecho, se cree que eran como parias, o sea, lo peor que le podía pasar a una mujer en ese momento era ser musulmana. Era esclava, tenía los peores trabajos dentro de la Edad Media, servía a las peores personas porque ese era su castigo por ser una mujer musulmana, solo porque su Dios no era el mismo Dios de Occidente. Y por último encontramos esta asociación con lo monstruoso, con lo fantástico. Ya les habíamos hablado de las sirenas.
Las sirenas fueron un personaje que, con el pasar de los años en la Edad Media, su morfología la fueron cambiando y adaptando pues a lo que más les convenía para educar a partir de las imágenes de mujeres lujuriosas. Recordemos que las sirenas en un principio eran aves, eran mujeres con cuerpo de aves, entonces así es mucho más lógico pensar que las sirenas de la Odisea encantaban a los hombres a través del canto. Es mucho más lógico pensar en un ave que en un pez. Esta imagen fue cambiando porque el cuerpo de estas sirenas antiguas pues no aludía en nada, pero nada a la lujuria. Entonces va cambiando, se va mostrando el torso, se van mostrando los senos, un lugar del cuerpo femenino bastante exotizado, bastante sexualizado y que aquí pues tenía que aparecer sí o sí porque necesitan educar a las personas con la imagen que no debe representar a una mujer de verdad en la Edad Media. También tenemos a las arpías, que las arpías eran unas alegorías del vicio y la culpa. Eran muy parecidas a las sirenas, tenían cabeza de mujer, eran muy feas, aludían bastante a la fealdad, tenían cuerpo de ave, pero tenían una cola de serpiente o en ocasiones de alacrán. Esto era lo que las diferenciaba. Se habla tampoco de las arpías que se pueden confundir con otras criaturas de la antigüedad que también servían para atemorizar y que coincidencialmente eran mujeres, porque todo lo que atemoriza es una mujer, todo lo que está mal es una mujer, todo lo que nos conduce al pecado es una mujer, según los tiempos antiguos y los momentos en donde el patriarcado fue más fuerte. ¿Y cómo íbamos a dejar por fuera de esta lista a Lilith? Lilith no es un personaje bíblico, pero se extendió en el medioevo. Generalmente pensamos en ella como la primer compañera de Adán. Se cree que ella fue creada del mismo barro del que se creó Adán y por eso tenía las mismas capacidades que Adán, podía decidir de la misma manera que Adán, era igual a él. Todo debía ser equitativo porque habían salido del mismo lugar, no como Eva. Eva había salido de Adán y por eso Eva estaba sometida a Adán. Pues en el siglo XIII Lilith empieza a ser bastante famosa. Se le conoce como un demonio de la noche y aparece en el Talmud. Este es un libro rabínico sobre las leyes judías y el código civil que existió desde el siglo III hasta el siglo IV más o menos. Pero no era relacionada con Adán, solo existe y ya. También se encuentra a Lilith en el poema de Gilgamesh en Babilonia, en el Testamento de Salomón del Antiguo Testamento, en la Talmud, que es la Biblia aramea, y en el alfabeto de Ben Sira, que también hace parte del Antiguo Testamento. Y gracias a este alfabeto de Ben Sira es que tenemos el mito que ya conocemos por excelencia de Lilith. Aquí sí se la empieza a relacionar con Adán. Ella fue la primera pareja de Adán. Dios la creó para que fuera la compañera de Adán en el jardín del Edén. Pero ella no quiso someterse a todo lo que Adán quería y decide escaparse, no estar más tiempo con Adán. Y Dios la castiga. En la Edad Media la retratan como la serpiente que engaña a Eva para que sean expulsados del paraíso. Es decir, que a Lilith se piensa también como algo monstruoso, como una mujer serpiente. Lo cierto es que las mujeres no somos ni arpías, ni serpientes, ni monstruosas, ni fantásticas, ni mitológicas, estamos acá. Y vivimos día a día con amarguras, decepciones, alegrías, éxitos, desavenencias, y nuestra existencia es tan válida como la de cualquier otro. Somos fundamentales para todo esto
que se concibe como la creación para la vida, porque de nosotras sale la vida, porque a nosotras se nos destinó dar vida. Entonces, estas asociaciones tan erradas sobre cómo debemos o no debemos comportarnos, pues ya están mandadas a recoger. Como les decíamos en capítulos anteriores, no existe una sola versión de nosotras, existen miles y no está mal, podemos ser como queramos ser. Yo creo que eso nos lo dejó muy claro el año pasado la película de Greta Gerwig, Barbie. No tenemos que ser perfectas. A las mujeres nos han enseñado que es imposible ser mujer. Todas, a nuestra manera y como nos guste, somos hermosas e inteligentes. Y es tan difícil ver que no nos creemos el cuento de que somos lo suficientemente buenas, porque siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera todo lo estamos haciendo mal todo el tiempo. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado delgadas, y no podemos decir que queremos ser delgadas, sino que queremos ser sanas. Pero esto significa que debemos estar delgadas. Hemos asociado a lo saludable ser delgado. Tenemos que tener dinero, pero no podemos pedir dinero porque eso es ser grosero. Tenemos que ser la jefa, pero no podemos ser una mala jefa. Tenemos que liderar, pero no podemos aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debe encantarnos ser madres, pero no tenemos que hablar de nuestros hijos todo el tiempo. Tenemos que ser mujeres con una carrera, pero también tenemos que estar ahí pendientes de las otras personas. Se nos ha inculcado un montón la idea del cuidado y que en nosotras cae todo el tiempo el cuidado de los demás. Tenemos que responder por el mal comportamiento de los hombres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestros exmaridos, de nuestras exparejas, de nuestros novios. Es nuestra culpa si nos queman con ácido, es nuestra culpa si nos asesinan solo por el hecho de ser mujeres y si nos asesina nuestra expareja sentimental. Es nuestra culpa, nos toca responder por el mal comportamiento de esos hombres. Y es una locura, y si lo señalamos, nos acusan de quejarnos, de que no es para tanto, pero en nuestro país todo el tiempo están matando mujeres. En nuestro país, en nuestro continente, en el mundo entero, todo el tiempo matan mujeres por el hecho de ser mujeres. Se supone que todo el tiempo tenemos que mantenernos bonitas y es para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres, porque se supone que hacemos parte de la sororidad femenina, de este sentimiento en donde existe la hermandad, la solidaridad, la amabilidad, la generosidad entre nosotras. Siempre debemos destacar y ser agradecidas, pero no tenemos que destacar tanto, ni tenemos que ser tan amañadas a las cosas. Así que tenemos que encontrar una manera de reconocer que estamos haciendo las cosas bien, pero no tanto, y siempre ser agradecidas por eso. No tenemos derecho a envejecer, nunca podemos ser groseras, no podemos presumir, no podemos ser egoístas, no podemos caernos, no podemos fallar, no podemos tener miedo y no podemos salirnos de la raya. Es muy difícil y es muy contradictorio y nadie nunca nos dice nada ni nos felicita por el hecho de ser mujeres dentro de un mundo patriarcal que nos pone las cosas tan difíciles y todo siempre termina siendo culpa nuestra. No es fácil ser mujeres. Y es maravilloso que hubiésemos encontrado artistas mujeres en la Edad Media, artistas mujeres en la Antigüedad, porque si incluso en estos momentos en donde tenemos tantas libertades, en donde los feminismos nos han conseguido tantos espacios en los cuales podemos hablar, desempeñarnos, vivir, imagínense cómo fue antes, en donde las mujeres no tenían ni voz ni voto, donde las mujeres ni siquiera tenían derechos. Por eso nace este podcast, por eso nos interesa llegar a muchas más mujeres que quieran escucharlo, que les interese saber que otras mujeres han estado ahí antes que ellas y que sí han podido, y que si ellas pudieron, todas podemos, todas vamos a lograr en algún momento llegar a la cúspide de lo que estamos soñando, de lo que queremos lograr. Mi nombre es Andrea.
Y con las esperanzas de que este va a ser el año de todas, me despido. Acabamos este capítulo. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias por ser nuestro público, por estar ahí, por acompañarnos, por ayudarnos a crecer. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y este capítulo lo escuchan en Spotify y YouTube. Somos Creativas. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.